Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi stream. Yo soy Cari. Así que bueno, el día de hoy la idea es ver la previa del parche. No he visto nada, de hecho he estado súper inactiva en Twitter y en las redes sociales para no spoilearme nada y realmente llegar a este punto, que yo ya sé que ya pasaron varias horas en las que todo el mundo está spoileando todo. Obviamente solo sé lo que ya se filtró, pero no mucho más. Así que bueno chicos, vamos a mirarlo y ver qué tal está. Up high, down low, in the middle. You're too slow. Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. We're sneaking, creeping and crab walking into our next patch, and as weird as that sounds, I promise it's a good thing. This update brings 2 new champions, even more changes for tanks, and of course a bunch of new skins and events. So let's dive in together. Welcome to Wild Rift patch 4.1. High five. As in, high five. Anyway, now I'll hand it off to Maddie to talk about our champions. Ok, los nuevos champs que se vienen, gente. Maddie here from the champions team. I hope I didn't surprise you too much. First up, we're bringing a menacing new force to Baron Lane. Ok. To strike fear into the hearts of your enemies. With Chemdrift. Ajá. Este ya lo habían colocado. Este ya se había filtrado. Urgot. Strength to anyone in his path. Urgot is a monstrous mix of man and machine who destroys the weak with a mix of busted up Zon tech and good old brute force. If you're ready to bring out the big guns, this champ is for you. Oh, and the guns are in his legs, which is super important. Ok. Urgot's attacks trigger a blast of flame from the leg that's closest to his target. This can apply from each of his 6 legs, and each has its Mira, cada pierna tiene su enfriamiento, qué locura. opponents to deal the most. Claro. This also works with his second ability, Purge, which allows Urgot to continuously fire while he moves. So keep bring down your enemies. Claro. That, Urgot's ultimate is the real star of the show. Use Fear Beyond Death to chain up a champion. If their health falls low enough, Urgot grinds them into dust. ¿Qué? How's that for ¿Qué? If you're looking for a new Baron laner to decimate your opponents, Urgot is your pick for a terrifying time. Or you can really test your worth by bringing him to the jungle. Just keep Wow. and you won't Va a estar muy fuerte. I guess. Va a estar muy fuerte cuando salga. Just as green, but not quite so mean. Twitch, the plague rat, is prepping to pop out of hiding into Wild Rift. You'll probably smell him before you see him. Twitch is a marksman whose attacks apply poison with every hit. His first ability, Ambush, grants him camouflage and move speed. When he exits camouflage, his attacks will stack even more poison. Claro. Plus, his ability resets when an infected enemy dies, so you can really lurk to your heart's content. Twitch is Es como un timo, una cosa así, ¿no? exactly what it sounds like. While he ults, Twitch gains bonus range, attack damage, and he'll fire piercing bolts that hit all enemies in a line. Wow, va a estar muy bueno, gente. And lets him poison an entire team with ease. Va a estar muy bueno, sí, sí. Third ability, Contaminate, to damage enemies based on how many stacks of poison they have. Los dos, cualquiera de los dos va a estar rotísimo. Stacks, the damage will spread to nearby enemies, and they'll gain a poison stack. Wow, no, gente. Super sneaky. With Twitch by your side, you'll delete your enemies before they can even say cheese. So those are our new champions for the High 5 patch. Though they might not look too friendly, they're definitely worth a team up. Get out there and give them a try. And now David will show us what's on hand for gameplay. Los dos champs van a estar muy buenos. I'm David, game lead on Wild Rift. Last patch, we had a bunch of item reworks to improve the tank experience. And while we're happy with the improvements, we also wanted to introduce A ver. that really shook up how players approach the role and the decisions they had to make. Don't worry, we haven't forgot about the other roles. We'll have some updates for marksmen in the next patch. Ok, en la próxima, ok. Into your new tank items to experiment with. Bien. Guards grant stacks of endurance where you're in combat with enemy champions. At maximum stacks, you'll gain size, tenacity. Nah, qué roto va a estar esto. This is last till you exit. No, el desgraciado mundo va a ser inmortal. More mechanics into this. This is all we got. Jokes aside, you can think of this item kind of like Rabadon's death cap for tanks. It is a late game finishing touch to your build. Debe costar muchísimo.
va a costar muchísimo porque es que si no está muy roto. Mantle of the 12th Hour offers a lifeline for when you're face tanking tons of damage. When your health will be reduced below a certain threshold, you'll heal for part of your bonus health. And you'll also gain slow resistance and movement speed. This is a great for champions that rely on being super hard to kill while also... No, chicos, ya definitiva es el meta de tanques. With this item, they'll be able to create space for the carries a bit more effectively. To really heat things up, we're introducing another burn damage item. With Searing Crown, your attacks or abilities will burn your target for a few seconds. Como un Liandry. Based on their max health. Now this still applies even if you already have Sunfire. ¿Qué? Se va a mezclar con Égida. Though, let's get into our item reworks for this patch. Abyssal Mask has been really good on just a Mumu. And we want items to be viable for, well, more than one champion. And so we got some changes to make. We're replacing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Ah, ok, ok. When you take magic damage, you'll store up part of it. When you immobilize your enemy, your stored up charges will explode, dealing magic damage in a small area. Force of Nature is getting a new passive. Starting this patch, taking ability damage will grant stacks of Steadfast. At max stacks, you'll gain movement speed and reduce all... No. Stack duration is refreshed when you damage enemy champions, so you'll be able to hold your own in fights. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Adjustments planned for Thormail, Sunfire Cape, and Bramble Vest to keep them on par with Ah, mira, van a cambiar the exact numbers for these changes in the patch notes. la ilustración de la Vespa. That covers our gameplay section for the High 5 patch. Pero no dijeron, van a tener cambios, pero no se dijeron en qué cosas. Ok, We've been pretty happy with how our previous tank changes have landed, and we hope you'll let us know if we're still on the right track with these changes. Qué locura van a estar los tanques, gente. Qué locura. Si ya son una locura, no me imagino ahora. Hitting level 40 in Wild Rift is meant to be an important milestone, and with so many of our players achieving it over the last year, we wanted to provide additional hace rato. investment in Wild Rift. Now, once you hit level 40, you'll unlock a prestige level system, where additional levels will give you stars that are showcased in your profile and other visible areas. As you keep leveling up, all of your stars will show off your growth. We'll be looking to add more rewards to this system later, so keep an eye out for the future. Now, Alan will lend me a hand to finish up this patch preview. Qué buena que está. Ranked Season 9 is here. This patch, we're bidding a fond farewell to the glorious Crimson skins because we've got something new in store. Ajá, la de TF. Esta ya se había filtrado, Armada Gloriosa. Ajá. Armada Twisted Fate. With no shortage of warships and wild ideas at his disposal, there's nothing that can keep this captain from greatness. So anchors away. Set sail into ranked games to collect him from the... Se ve muy bonita esta de TF, está espectacular. Cuando la vi, me encantó. Upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of rank. Ya, la mejora que tiene es la de los brazos, ¿no? Que ahí se la pusieron, ya, porque es que no la vi bien. Ahí se le hicieron el cambio. ¿Ven? Ahí está sin la mejora y después le ponen la mejora. Set sail into ranked games to collect him from the season rewards. Ahí está la mejora. Fly some new colors. Que son los guanteletes. Augment upgrade in the ranked store. We also have changes for the highest tiers of ranked. Starting this season, promotion to Grandmaster will require 40 marcas, llegar a Gran Maestro. To be in that tier will stay the same throughout the season. Qué locura. Changing based on the top % of players in your server. Also, promoting to Challenger will need at least 60 marcas, un montón. To be in this tier, you'll have to be one of the top players on your server as usual, so keep on climbing. We're keeping a close eye on how the Grandmaster adjustment will affect the distribution of the top players in Ranked, and we'll have more changes to come in Season 10. ¿Será que eso soluciona el problema de que hayan tantos Gran Maestros? Veremos. New hero to save the day. Or wreck it. Ajá. Swoops in at the end. Superheroína Bai ya se había filtrado también. Me encanta la mejora que tiene con el fuego azul y todo. Impresionante, se ve bellísima.
We're still cleaning up all the paper cuttings from Lunar New Year, but while we're at it, let's get a preview of the events coming in patch High 5. First, we've got another trivia event for Urgot's release. Polish up your knowledge because he really doesn't tolerate failure. The weak are condemned. Just kidding, of course. You'll see a bunch of silly shenanigans coming up for April Fools. Like usual, you'll complete a bunch of missions to earn rewards, but in honor of the holiday, we've thrown in a dash of chaos. This might be our most serious challenge yet. Complete everything, and we'll be really impressed. Bien, bien, los eventos nuevos. To wrap it up, we'll have an event for Twitch's launch. We're excited to welcome our sneaky little friend to the Rift. A ver, ¿qué van a hacer? It won't be as rotten as he'd hope. That would be difficult. We're nearing the end of this patch preview, so it's time to take a peek at our new skins. Ok, y ahora skin, chicos. Hope you'll find something to bring fresh light to your look. Plus, we finally got skins to celebrate the first Wild Rift World Champions, Nova Esports. Ah, sí. You'll definitely feel like a winner. Anyway, let's hand over our latest montage. Uf, las skins de Nova se ven espectaculares todas. Ajá, Veigar, supervillano. Ah, jefe final, eso. Jefe final se ve increíble. Ay, van a llegar CHROMAS. Bueno, bueno. Bran su jefe también se había filtrado. Es real Arcadia. Bien. Ay, qué bonitas se ven, chicos. Ashe, reina cósmica. Ah, qué belleza. Qué belleza, qué belleza. Bueno, está bonita, está muy bonita. Estas dos deluxe están muy bonitas. Y esta también. Oscuridad cósmica. Bellas, las dos. Casadín. Nah, es que esta temática a mí me gusta. Estas como que galácticas, cósmicas. Oh. Lilia, portadora del anochecer. ¡Ah! Está espectacular. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Karma va a tener otra skin! ¡Sí! ¡Uy! Está muy bonita. No, esta es skin de Nova. Esa de Lee Sin es God. Esa sí o sí. O sea, me voy a hacer main Lee Sin solo por esa skin. La de Rien también está muy bonita. No. Urgot el forajido. Twitch Escuadrón Omega. No, está bonita. ¡Oh! ¡Sí! ¡El pollo! ¡El pollo frito! And that's a wrap on our patch preview for 4.1. Get ready to grab some new tank items, and we hope you'll live out your sneakiest, scariest games yet with our new champions. As always, let us know what you think. I wish I had another hand pun for the end of this video, but I can't quite put my finger on one. Oh well. Maybe I'll craft it up later. Or should I say forge? That's the Rift for the High 5 update. ¡Wow! ¡Qué parche, gente! ¡Qué buen parche! ¡Dios mío! A ver, yo no conozco... Ustedes saben que yo no vengo de LOL de PC, pero sí había visto imágenes de ese que dicen Or. Y, ok, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. No, chicos, ¡qué parche! Está brutal el parche, está buenísimo. Pero es que está espectacular. ¿Y vieron lo del tema de los ítems? A ver, yo había visto algo, pero no lo había visto bien. No, el tema... ahora los tanques van a estar modo God. Magic resist and these bonuses. Por lo menos este Could we va a estar espectacular. into this? ¿Cómo es que se llama? We'll have some updates from with. Amaranth Twin Guards grant Guardia de Amaranto. Este ítem debe ser caro. Tiene que ser caro sí o sí, porque para todo lo que da... Obviamente hay que verlo después a profundidad, pero se ve brutal, se ve buenísimo.
Se ve buenísimo. Van a hacer a los tanques inmortales, chicos. Si ya son más o menos inmortales, imagínense con estos ítems. Va a estar espectacular. Obtendrá tamaño, tenacidad, armadura y resistencia mágica. O sea, todo en un mismo ítem. Esto va a estar brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo. Claro, dicen que hay que armarse lo último. Veremos, ¿no? Veremos. Ah, qué locura. Qué locura. Ofrece salvavidas cuando esté recibiendo toneladas de daño, cuando su vida cae por debajo de cierto límite. Se cura por una parte de su vida adicional y también le otorga velocidad de movimiento y resistencia a ralentizaciones. No, qué locura. Qué locura. Este otro fue que me dejó loca, corona abrazadora. Chicos, este ítem que se puede mezclar con la égida va a ser una locura el daño. Por eso ponen a Mumu, porque hace una locura. Imagínense la segunda de Mumu. Pónganle esta, pónganle Liandry y pónganle égida. ¡Qué locura de daño se va a meter en la Mumu! O sea, cuando salga este ítem, tienen que sí o sí nerfear a Mumu. Porque imagínense que ahorita tú te lo armas full AP, ¿no? Pero ponle que te hagas estos dos ítems, ¿no? Y de resto ítems de daño mágico. Imagínense el daño que puede hacer. Y lo que puede aguantar, ¿no? Va a ser una locura, gente. Va a ser una locura. Aunque todavía no sabemos si va a ser un objeto de defensa, ¿no? Bueno, con Liandry capaz que no funciona mucho. Entonces te pones... si te quieres hacer un poco más defensivo, capaz que te armas esta corona, te armas égida o capa de fuego solar, como quieran llamarlo, y después te haces otros ítems de daño mágico. Va a ser brutal. Va a ser brutal. Imagínate, vas a hacer una Mumu híbrido. Si bien siendo AP hace muchísimo daño, pero es de papel. Imagínense haciéndoselo híbrido. Va a aguantar muchísimo más y va a tener casi... Pongo yo que capaz que va a tener casi el mismo daño que cuando te lo hace full AP. Va a ser una locura. Una locura. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Lo van a tener que nerfear seguramente. A Mumu seguramente lo van a nerfear. On just a Mumu. We want items to be viable for, well, more than one champion. And so, we got some changes to make. We're replacing Abyssal Mask's passive that amplifies magic damage dealt. Instead, no, y you take magic damage, you'll store our part of it. Este es para... este va a ser para tanques, iniciadores más que todo. Acumulación de firmezas. You'll gain movement speed and reduce all incoming magic damage. Stack duration is refresh when you damage enemy champions, so you'll hold your own in fights for long. We've also got some va a estar buenísimo también. Plan for Thormail. Y van a cambiar estas otras tres, pero todavía no sabemos muy bien. Veremos que capaz que la capa de fuego o la égida le cambian algo, no sé. Pero gente, y miren, le van a cambiar el iconito a la besta. Le cambian el iconito, le ponen algo rojito ahí. No, pero va a estar loquísimo. El parche, chicos, vamos a ver puros tanques, puros metapods ahí dándose madrazos unos con otros, van a ver. Sí, al parecer va a ser Or. Yo no conozco mucho todos los champs, pero al parecer va a ser ese. No, qué locura este parche. A ver, se redimieron, porque no sé si ustedes vieron el parche anterior, pero el parche anterior fue como... ¿Pero qué es esto? No me lo pusiste ni el subtitulado en español, ni nada. Y todo lo que me mostraste ya estaba filtrado y todo. Este está brutal. Está buenísimo.
Bueno, eso sí no lo sé muy bien, chicos. Eso sí no sé. No voy a decir porque no conozco todos los champs de LOL, de PC. Así que bueno, veremos cuál es el que va a salir. Y no tienen cómo salir así. Sí, exacto. Ahora la idea es iniciar sin miedo, sin arrepentimiento. Y la idea también es que... Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que a la gente no le gustaba usar tanquecitos y simplemente iban con supports de piel o con supports mágicos y los tanquecitos los tenían olvidados. Con esto ahora van a ser imparables. Sí o sí vas a tener que usar un tanquecito si vas a querer subir de elo. Sí o sí. Y bueno, las skins son skins, gente. Son skins. No, creo que no mostraron todas las de Nova. Pero bueno. Las skins sí ya muchas se habían filtrado. Bueno, la de Karma, gente. La de Karma. La de Karma. Ajá, está Casadín. Yone, portador del amanecer. Este está brutal. Este no lo había visto. Está muy linda. Portadora del anochecer. Esta está bonita. Esta está bonita. Esta... No, por fin Karma va a tener otra skin. ¡Por fin! Y está espectacular. No es una skin que tú digas, nah, qué skin tan meh. No, esta está buenísima. Nadie está de Lee Sin. Chicos, yo cuando vi esta skin el día de ayer, yo dije, me voy a hacer main Lee Sin. Porque es que está espectacular. Están muy buenas. Y bueno, está Urgot. Urgot se ve potentoso. Se ve potentoso. No sé en qué carril se lleva. Bueno, dijeron que en top, ¿no? Pero va a estar potentoso. Súper potente. Están todas buenas, chicos. Todas buenas las skins. Todas buenas. Todas buenas. Estos dos champs que van a salir van a estar rotos, gente. ¡Ah, el pollo frito! Ay, qué bonita es esa skin. And that's a wrap on our patch preview. Está muy bueno el parche. Imagínense, se redimieron. Con el parche anterior se redimieron. Este está brutalísimo. ¿Y cómo será el siguiente? Ojalá traigan cosas buenas, chicos. Ay, el juego se está acomodando. Bueno.